Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio de Comunicación con Propósito. Como les hemos venido comentando, estamos llegando a nuestro final de temporada, de nuestra primer temporada, donde pues bueno, la verdad es que nos la hemos pasado muy bien y más allá de pasárnosla muy bien, hemos aprendido muchas cosas y pues también hemos tenido aquí a grandes invitados y pues nada, muy contentos de estar aquí otra vez compartiendo micrófonos con mi querida Mitch. ¿Cómo estás, Mitch? Hola Chava, ¿cómo estás? Pues la verdad es que me siento muy nostálgica porque como mencionas, ya estamos llegando al final de la primera temporada. Espero que tengamos una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta temporada también. Y pues recordando a todas las personas que han pasado por los micrófonos de comunicación con propósito y los aprendizajes que nos han dejado. Y por otro lado, también estoy contenta por el gran invitado que tenemos el día de hoy, que además vamos a estar hablando de una temática que no habíamos tocado antes, pero que es muy necesaria, así que muy feliz, Chava. Exactamente, Mitch. Sí, justo ahora que entramos en en este episodio, sí te sentí muy nostálgica, ¿no? Veía que se te estaban saliendo las lágrimas, pero no te preocupes, Mitch, vamos a tener más temporadas y más invitados. Y justo, ¿no? La verdad, como comentas, el tema del día de hoy es igual, ¿no? Creo que en esta búsqueda de nuevos territorios, nuevas temáticas, ¿no? Llegamos al invitado del día de hoy, ¿no? Que creo que justamente, ¿no? Es un conocimiento ancestral, si le podemos decir por ahí, una gran convivencia en territorio. Así que, pues bueno, no quiero adelantarme, Mitch, así que te cedo a ti el micrófono para que nos hables un poquito del invitado del día de hoy. Claro que sí, vamos a estar entrevistando a un emprendedor social, además que tiene un proyecto, es fundador de su proyecto Moatrip, pues es formado en educación ambiental, desarrollo personal y culturas, y pues él inspira a muchos cambios a través de entrevistas, así como nosotros, pero también realiza documentales. Entonces, démosle la bienvenida a John Descubre. Hola John, Muy ¿cómo buenas amigos. estás? Bienvenido a Muy bien, Comunicación con Propósito. ¿Cómo mucho andas, gusto. John? ¿Desde dónde te conectas, John? Ahorita mismo estoy en España, pero Ah, ok. bueno, voy para Paraguay porque estamos ahora preparando unos documentales con culturas indígenas de Paraguay y para final de año voy a ir para la Amazonía del Perú Ok. a seguir trabajando también con cultura Súper, indígena. John. Pues bueno, John, antes de que ahora sí que antes de que te nos adelantes con toda esta información que seguramente nos vas a compartir en un momento, quisiéramos, ¿no? O sea, siempre arrancamos con esta pregunta a nuestros invitados. Quisiéramos que te presentes, ¿no? O sea, sin cargos o títulos, sino más bien, ¿quién es John? ¿No? Y ¿qué mueve a John? ¿No? Ahora sí que cuáles son tus motores en esta vida, John? Bueno, pues John, bueno, es un diminutivo de mi nombre más largo, de Jonathan. Y John es un chico curioso, un chico muy apasionado, que desde niño siempre ha tenido una gran sensibilidad. Y con todos mis momentos difíciles, mis propias heridas, en la cual me he ido viviendo y he ido, pues, de alguna forma no entendiendo, siempre he querido buscar y bueno, y de alguna forma mi canal de YouTube, John Descubre, ¿no? Es una forma de, o una catarsis de transformarme y compartir conocimiento al mundo hispano. Y, y John ahora mismo, John Descubre, tiene su propio proyecto, Moatrip, que es una organización que consiste principalmente en documentar culturas indígenas y ayudar a las culturas indígenas de las partes de Sudamérica y otras partes de Latinoamérica, ayudar en temas de educación y desde una perspectiva moderna, pero a la vez también de ayudarles a conservar su cultura a nivel de idiomas, medicinas ancestrales y toda su cultura más importante para que no se extingan, pero a la vez también que conecte con el presente para poder generar economía local. Buenísimo, John. Perfecto, Adelante. John. Pues justo nos gustaría saber cómo comenzó todo, o sea, en qué momento sembró en ti
el deseo de dedicarte a la educación ambiental, a los saberes ancestrales, al ayudar a comunidades indígenas de Sudamérica? ¿Cómo surge todo? Bueno, principalmente, a ver, yo actualmente tengo 33 años, pero el camino empezó en España cuando yo tenía 22 años. Entonces, claro, empecé a viajar por España por comunidades modernas. Ok, Bueno, de alguna forma, las comunidades, hay comunidades indígenas, sabemos por varias partes del mundo, pero en España hay movimientos modernos que fueron asentando esas de visión ancestral que en las partes más profundas del interior de España hay pequeños pueblitos que intentan vivir de forma autosustentable, tienen sus placas solares, cada uno tiene su proyecto, viven cerca de sus casas y tienen una economía muy colaborativa, utilizan medicina natural, ellos tienen su visión de lo espiritual, conexión con la naturaleza. Y ahí, a raíz de ahí empecé a estudiar libros, a conocer autores. De alguna forma, bueno, cuando me hice más mayor, bueno, enfermé de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme, DC, eh, que a su vez me conectó con una medicina ancestral amazónica en el interior de España. Y esa enfermedad que desarrollé me hizo luego conectar con más conocimientos de comunidades indígenas. Cuando me curé, es como que de alguna forma como que mi cabeza hizo un insight, como eso que dicen que cuando estás a punto de morir empiezas a ver toda tu vida. Pues bueno, fue una experiencia como muy dura, muy transformadora porque ves que literalmente estás a punto de fallecer. Es una enfermedad que a nivel internacional no se reconoce, la enfermedad de Lyme crónico como Thalía, por ejemplo, la cantante mexicana, Justin Bieber y otros tienen. Y bueno, pero me ayudó mucho porque había una parte de mí intuitivamente que yo ya era muy curioso desde que era niño y entonces empecé a investigar y a descubrir. Y con ese deseo de curarme y de entender más el mundo, empecé más a investigar y cuando me curé empecé a viajar a Sudamérica. Empecé por la parte de conocer organizaciones medioambientales de protección de la Amazonía en lo más profundo del Perú y hice amistad y a su vez ese fue el primer año. Luego me conecté con, con culturas indígenas para conocer la medicina Cambo, que era la medicina que me curó y me salvó la vida, y me fui a lo más profundo del Perú. ok. Y luego pues fui conociendo, empecé como mi primer contacto con culturas indígenas y a su vez abrí mi canal de YouTube John Descubre, que eso Ok. empezó hace 3 años. Y bueno, fue como una locura. Claro, yo no, y en este camino de descubrimiento y también de conocimiento interno, ¿no? Yo creo que, pues eso, tienes muchos, ¿no? Muchos aprendizajes, muchas Mm, vivencias, ¿no? Que tuviste seguramente en el camino. Y sí, digo, sabemos que tienes muchas, ¿no, John? Pero algunos, este trabajo que has sí, tenido en territorio, que has tenido con las personas, sí. ¿tendrás algo así que nos puedas compartir como un extracto como de aprendizajes esenciales que te dejó trabajar con distintas culturas y territorios? Vale. Bueno, trabajamos con culturas amazónicas de la zona del Perú y con culturas indígenas del Chaco paraguayo. Y bueno, lo gran aprendizaje en el siglo XXI, que para mí, en lo personal, todas conectan, es que la conexión con la naturaleza, sus conocimientos ancestrales y la conexión con la comunidad, el ayudarse mutuamente, la cooperación, es la base también de la supervivencia de la especie humana. Si perdemos lo más esencial, que a su vez nos conecta con lo más profundo, lo sutil, lo espiritual, de alguna forma, como comento en mi canal de YouTube, si nos desconectamos de ese pasado y no conectamos
de forma equilibrada nos deshumanizamos. Yo creo que es el gran aprendizaje que las culturas me enseñan de la comunidad indígena del Paraguay y del Amazonas. Buenísimo, John. Oye, John, algo que nos llamó mucho la atención al pues, revisar tu perfil es que hablas de la sugestopedia. Entonces, primero queríamos saber qué es la sugestopedia y cómo se conecta con la forma en que hoy comunicas. Bueno, la sugestopedia es una pedagogía alternativa que me formé en el año 2015 y la sugestopedia viene o se originó de Bulgaria, de un psiquiatra hipnólogo que empezó con la hipnosis. A su vez, eso fue en los años 60, en época de Guerra Fría. Entonces, la sugestopedia como tal la llaman la ciencia de la sugestión. De alguna forma, utilizan la música clásica, el arte, las emociones positivas, utilizan herramientas psicoterapéuticas y utilizando todo este conjunto de herramientas aplicado a la hora de aprender y en lo personal y a la hora de poder compartir, aumentas también la capacidad de aprender y de disfrutar el aprendizaje. Y bueno, es un resumen porque claro, es mucho, pero de alguna forma es como volver a ser niños. Hay una parte de la teoría de la psicopedia educativa que dice que los adultos se tienen que volver a infantilizar. Es decir, no de volver a la teta ni nada, sino de alguna forma a conectar con esas emociones puras, esas emociones más creativas, más sensibles. Claro. Y bueno, es un resumen un poquito. Claro, claro. No, y creo que tiene mucho sentido, John, porque ahora que lo estabas platicando, digo, pues nosotros que de este lado somos una agencia, ¿no? De comunicación, que siempre estamos como conectados a las ideas, ¿no? A veces, pues eso, nos damos cuenta que pues ya uno va creciendo, ¿no? Y todo lo quiere hacer como de esta manera tan seria, ¿no? Y yo creo que la creatividad, ¿no? Conecta con a veces con la inquietud, con estar en un momento a lo mejor divertido, ¿no? O sea, se presta como para expandir un poquito más esta parte como la parte más creativa, ¿no? Y justo quisiera hilar con la siguiente pregunta, John. ¿Qué crees que necesita desaprender el mundo moderno para volver a aprender desde lo colectivo? Que necesita de alguna forma soltar los miedos personales, el trabajar como decía Platón, en nuestra caverna interna personal, porque todos de alguna forma tenemos una historia familiar y colectiva como sociedad y de alguna forma tenemos creencias limitantes, tenemos a los hábitos de pensamiento, de conducta que nos están bloqueando a nivel subconsciente y eso de alguna forma la vida a veces nos enseña y por dolor. Y depende cómo está tu mente, tu mundo emocional, si tienes muchas creencias limitantes, todos aquellos pensamientos que te dicen no puedo, no valgo, entonces de alguna forma es trabajar ese mundo interno, emocional, mental y reestructurarlo y potenciarlo a que somos capaces, que cada uno hemos venido a dejar aquí nuestro trabajo, un legado personal y potenciar la autoestima y el amor propio, porque de alguna forma una de mis queridas profesoras, que curiosamente es mexicana, que toca mucho el concepto del niño interior, que de alguna forma todos, tenemos un niño herido a nivel emocional, a nivel subconsciente, y que cuando rescatamos a ese niño emocional que de alguna forma en la escuela o en casa nos dañaron y Claro. como que lo agarras en lo emocional y te vuelves a reconectar, es como que vuelves un poco al ave fénix Al a reset. resurgir de tu ceniza. Exacto, como un reset, ¿no? Sí, un reset, un reset. Es un trabajo que pasa todos los días y el ver a veces la costra, la parte interna que no queremos ver y que de alguna forma tenemos máscaras sociales y no quiero ver pero bueno, al final la vida o por amor o por dolor
removerte. Y a mí la vida Claro. me ha removido, pero mucho, cosas que no quería ver. Pero bueno, estoy contento porque me ha llevado por caminos muy profundos y bonitos y en eso estoy, dándoselo también al mundo. Qué bueno, John, gracias por compartirnos esto. Siguiendo en el tema de la comunicación, para ti, qué es comunicar con respeto a los usos y costumbres de una comunidad? Quiero comunicar con respecto a sus costumbres a la comunidad indígena. Sí, sí, a las comunidades. Bueno, principalmente es escuchar con nuestras dos orejas y atentamente y no juzgarles porque de alguna forma, a ver, su mentalidad, claro, pues es como y es respetable. Entonces, claro, el no juzgar, el escucharlo y el decirles, perfecto, si así lo sentís y todos estáis de acuerdo, perfecto, ni digo malo. Ellos se Claro. integran como se integran en sus conductas, en sus dinámicas y es aceptar lo cómo son, cómo se interactúa y luego ellos dicen, nosotros queremos evolucionar o mejorar en esta área. Pues entonces, pues tú vienes de alguna forma a decir, vale, yo vengo de España, tengo estas características, os puedo ofrecer esto. Ah, mira, nosotros, por ejemplo, en las comunidades indígenas del Amazonas me dijeron, mira, nosotros somos comunidades indígenas ya que somos contactados. En el año, por ejemplo, una de ellas, Comunidades Indígenas Masé, me dijeron, en el año 69 nos contactaron. Entonces, claro, ya nosotros nos vamos Ok. desnudos, nos vamos en las malocas, pues ahí, pues en medio metro con tres mujeres. Entonces, nosotros en nuestras comunidades hemos modernizado, Mm, tenemos algo de placas solares, tenemos ciertas características modernas, porque claro, no queremos vivir desnudos. Entonces, claro, yo lo entiendo, claro. claro, ellos han descubierto los ciertos beneficios de la modernidad y yo dije, pues, entonces, de alguna forma, mi proyecto Moatrai es conectar el pasado con el presente, con la modernidad y de alguna forma que ellos se beneficien, porque luego están las comunidades de no contactados del profundo del Perú, que esos van desnudos y si ven a un blanco o ven a alguien moderno, la modernidad te pegan un flechazo y te matan literalmente. Entonces, eso de alguna forma no podemos contactar. Claro, John. Oye, y digamos, en esta parte justo que le estás, tocando, a mí se me hace muy interesante, John, porque digo, al final, digo, aquí abajo van a aparecer todos tus puntos de contacto y más adelante los vamos a tocar, ¿no? Sabemos que tienes un podcast, ¿no? Y que pues justo al final, vives la nueva era, hiperconectada, ¿no? O sea, cómo son tus acercamientos, sabes, a territorio? O sea, porque yo me imagino que, pues, seguramente no olvidarás el primer momento en que tocaste territorio o fuiste a esta parte amazónica, ¿no? A lo mejor de que tú dices, oye, pues ellos, como nos comentas, ¿no? Apenas en el 69 fueron descubiertos. ¿Cómo enfrentas, o sea, niveles de comunicación, John? ¿Cómo llegas y pasas la barrera? Porque me imagino que te enfrentas a muchas barreras, ¿no? De comunicación, que de alguna forma tú tienes que tener un respeto o no sé cómo le hagas para en este caso, digamos, eliminar las barreras y empatizar con las personas, ¿no? Indígenas. Que, a ver, ¿cómo elimino las barreras comunicativas Sí, con ellos ¿tú referente al cómo te idioma? haces, exactamente, tú cómo te, o sea, cómo quitas este ruido, ¿sabes? Porque eso, o sea, tú de entrada te va en blanco, ¿no? Con el móvil seguramente activo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo llegas? O sea, ¿cómo haces o cómo has aprendido a, en este caso, ser parte de la comunidad, digamos, o de la comuna en este caso? Pues principalmente voy siendo yo mismo con respeto, voy, sobre todo si dependiendo, si no, la gente no habla el idioma, bueno, o no habla inglés o no habla español, pues tengo alguien que sabe de otra comunidad que sabe comunicarse con ellos, o si no alguien de la comunidad sabe de alguna forma, porque quiere, bueno, de alguna forma, si tienen una economía, mínimo alguien de la comunidad siempre o casi siempre sabe. Entonces, o voy con alguien que me traduce para comunicarme con ellos,
Y la base fundamental es el respeto y ser uno mismo y hablar siempre con cariño y respeto y siempre ellos te intentan abrir si te ven con buenas intenciones, que si intentas no generar ninguna inestabilidad a su comunidad o a su dinámica. Y luego, por ejemplo, en mi proyecto Moa Tribe tengo un subproyecto que es Moa Tribe Tours, que tenemos página web, que es ir a las comunidades indígenas que conocemos del Amazonas y hacer tours, pero bueno, en grupos muy pequeños, de Claro, 4, 5, 8 personas. Y recientemente también gestamos este subproyecto unido a mi organización sin ánimo de lucro. Por cada tour que venga la persona o el grupo, se da un 25% económico a las comunidades. Y bueno, de alguna forma necesitamos captar fondos para documentar, claro, claro. pagar a los que... Actualmente somos 6 personas los que componemos nuestra organización y bueno, como todo hay que financiarse y Claro. nos dijeron, bueno, nosotros pequeños grupos podemos aceptar para que vengáis a la comunidad y bueno, yo dije, no os preocupéis, nosotros vemos y de así, de alguna forma, creamos una pequeña economía local y vosotros Mm, podéis así con ese dinero comprar lo que necesitáis para la escuela o más placas solares o mejorar infraestructuras. Entonces, de alguna forma, están abiertos siempre que mejoren la comunidad, porque de alguna forma las comunidades indígenas del Amazonas nos dicen, acá el gobierno no les importamos y tenemos que buscar nuestra vida y crear nuestras propias economías. Y si viene un extranjero que tiene buenas intenciones, pues adelante, se le abre la puerta. Y de esto, pues, genial, muchas gracias, porque seguro que vamos a hacer muy bonita unión entre extranjeros y comunidad indígena. Y bueno, así. Y en toda esta travesía, ¿cómo logras equilibrar el uso de las herramientas digitales con la esencia de los saberes ancestrales? O sea, pues como nos comentas, tienes como alguien especial del lugar, de la comunidad que te ayuda, ¿no? Pero ¿cómo es el momento de capturar esa esencia? O sea, ¿qué es lo que más te cuesta o realmente cómo logras equilibrarlo para que pues a través de tus videos se perciba esa esencia sin sentir que se está imponiendo algo o que se está retratando de una mala forma o algo así? Bueno, principalmente hablamos con los jefes de la comunidad y ellos con anterioridad un poco me explican cómo viven, qué características actualmente han conservado a nivel en sus comunidades de sus antepasados. Y de forma muy natural, pues yo siempre un poco intento focalizarme en las raíces, o sea, en lo que ellos conservan. Y de forma natural, con mi equipo, pues nos organizamos y empezamos la grabación y ellos dicen, pues adelante. No sé, y fluye todo muy natural y no hay nada así como forzado. Aparte, mi equipo también es muy creativo y aparte las comunidades fluyen ellos mismos. Cuando hay que hacer los bailes o cuando hay que hacer probar alguna medicina ancestral. Por ejemplo, ahora a final de año, cuando vaya a la Amazonía del Perú, voy a probar la medicina ancestral Cambó, allí en plena selva, y ellos lo hacen. Por ejemplo, hay niños pequeños con 7 años que lo hacen y desde que son bebés, como que fluye ok. todo muy natural. Y cuando conectas con ellos, más todavía, ¿no? Cuando se ve que tienen malas intenciones o no sé, es como que yo lo veo como muy fluido, Claro. desde mi punto de vista. No, claro, John, y qué bueno que se mantenga de alguna forma ese equilibrio, ¿no? Porque muchas veces creo que la tecnología, ¿no? Está relacionada con la destrucción. Y aquí nosotros lo que vemos es que tu proyecto, pues justo, ¿no? Busca acercar, ¿no? Moa Tribe busca acercar esta tecnología y algunos aspectos, ¿no? Para pues sí, para las comunidades, ¿no? Que a lo mejor no tienen Sí, acceso.
¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia, John? O sea, ¿cómo podemos decir que la tecnología puede ser una aliada real para preservar culturas sin apropiarse de ellas, digamos? A ver, yo cuando, por ejemplo, inicié mi canal de YouTube, como John Descubre, yo di muchas prácticas, muchas charlas sobre los peligros de la tecnología y luego también hablé mucho de la interconexión entre lo militar, lo tecnológico y cómo momentos históricos en el siglo XX se ha hecho daño a través de conocimientos científicos y tecnológicos. Pero luego también doy la otra cara o versión que la tecnología como tal es una herramienta si sabemos cómo utilizarla y sabemos los contextos, cómo utilizarla de forma regulada en los contextos y a su vez cómo ganar dinero, porque ahora de alguna forma el mundo digital a nivel global también nos está ayudando también a aportar economías a nivel globalizado. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi proyecto Moatrai, sabemos que la tecnología tiene el potencial para aprender y a la vez el potencial pues para generar adicciones. Entonces, de alguna Claro. forma, cuando vayamos captando más fondos en las comunidades principales indígenas del Amazonas, lo que queremos también es contratar a psicólogos especializados en adicciones para ayudar a gestionar el emocional y en esos tiempos para que esos niños adolescentes no lleguen a esas adicciones de querer estar todo el día con el celular ahí en redes sociales o entonces claro el limitar esos tiempos y en una plática que di en mi canal de YouTube por ejemplo recuerdo que di una charla que es los peligros de la nueva tecnología, cómo las grandes corporaciones se enfocan mucho a las clases populares, se dedica mucho a lo tecnológico, pero poco al mundo real. Entonces, desde Moatrai, yo ya llegué a las conclusiones con todos los conocimientos científicos y neurocientíficos que la tecnología se puede aplicar de forma gestionada en unos tiempos, pero con el mundo real y, y ayudando en ese equilibrio. Y educadores y psicólogos especializados en adicciones se le puede ayudar a ayudar en ese equilibrio, en ese mix o 50 para que no llegue a ser una bestia o no coma a esos niños Claro. y ayude en su desarrollo integral y a la vez en las economías. Ok. No sé si me he Buenísimo. explicado bien. Sí, adelante, Mitch. John, quisiéramos saber cuál ha sido el mayor reto que has tenido o retos al intentar comunicar algo valioso y profundo en un mundo donde la inmediatez y los likes a veces son los que más están por delante. ¿Me lo puedes repetir, por favor, la pregunta? Claro, sí, no, ¿cuál ha sido el mayor reto al intentar comunicar algo valioso y profundo? O sea, que tú dijiste, este tema está muy interesante, pero tal vez no se puede entender bien, pues en este mundo lleno de likes, de inmediatez, ya sabes, no sé, morbo, ¿cuál ha sido ese reto? A ver, mi mayor reto, bueno, cuando empecé mi canal de YouTube, mi mayor miedo era miedo que pensara que estaba loco, el miedo que me dijeran que lo cierren en un psiquiátrico, porque claro, siempre, desde que tenía 15 años, siempre he tenido esa obsesión de querer saber, descubrir, de querer experimentar, probar, viajar, saber. Y entonces, claro, cuando llegas a unos conocimientos muy delicados, sensibles, claro, digo, ¿cómo me voy a poner a dar una plática? Delante de la gente se piensa que estoy de psiquiátrico, pero de alguna forma hay una parte de ti que dice que a nivel espiritual, social, como que lo tienes que hacer y a quien no le guste también. Entonces, como digo yo, te coges la valentía, te das un cachete del culo y dices, adelante, sin miedo, me lo preparo bien y con dos cojones españoles. No, y muy buena Y esta lo, parte, John, porque justo, ¿no? O sea, tú que ya creaste, bueno, que ya tienes tu canal, ¿no? Yo imagino que las primeras veces ha de haber sido también complicado un poquito con el rumbo y sobre todo la información, ¿no? Que de hecho, pues tú tienes accesibilidad, porque no cualquiera llega, digamos, a esos territorios tan profundos, ¿no? Y a veces creo que hay una responsabilidad mayor
¿no? En esta parte como de un comunicador, ¿no? Justamente, yo creo que tú estás como en esa balanza de decir, oye, sí, estoy buscando como este conocimiento ancestral, lo estoy proyectando, estoy ayudando a la comunidad, pero yo creo que la línea es delgada, ¿sabes? En que te puedes ir como al dark side y justo, ¿no? Como decía Mitch, ¿no? O sea, ahorita quiero likes, quiero shares, quiero reproducciones, ¿no? Y eso yo creo que a veces puede desvirtuar un poquito como esa misión o ese objetivo que tú tienes, ¿no? Sí, ¿Cómo lo has logrado mantener, John? O sea, porque yo imagino que con tanto material tan sensible, con tanto material tan interesante, pues yo creo que o sea, si no tienes como esas bases bien fundamentadas, pues también podría irse hacia otro lado, ¿no? bueno, a ver, yo cuando abrí mi canal de YouTube, yo tenía el sentimiento, de momento no sé hacia dónde voy a ir, pero lo que sé es que tengo conocimiento y lo quiero compartir, porque de alguna forma tenía en mi corazón, digo, quiero aportar algo a este mundo. No sé cómo va a dirigir mi canal de YouTube, no sé si se va a formar un proyecto o no, al final se formó en Moatrai, pero yo no tenía ese sentimiento o esa percepción de likes, tenía, quiero compartir, quiero empezar. No sé cómo va a ir y, y bueno, yo es que como hablo de temas intelectuales, espirituales y cosas a veces tan profundas, yo lo que veo en mi canal de YouTube y en otras redes es que cuando me he puesto a hablar de cosas muy profundas y a veces delicadas, esa plática ha tenido muy pocas visualizaciones, pero luego cuando he estado en Claro, Paraguay, en un supermercado, grabando un supermercado, y digo, esto ha tenido claro. más likes que Sí, sí, cuando sí, he claro. hablado de una cosa tan profunda. Entonces dice, es que a nivel colectivo, a nivel masa, se prefiere cosas como más de calle o cosas más sencillas, que coño, te estoy hablando de cosas profundas que pasaron en el siglo XX, las interconexiones entre las guerras mundiales, la tecnología, la espiritualidad y cómo eso sube se conecta en este presente con las economías, las guerras y cómo la conciencia del ser humano en lo individual y el colectivo tiene que despertar para cambiar nuestros valores, para mejorar la humanidad y para pensar a las futuras generaciones. Pero bueno, me pongo acá a grabar un supermarket y tiene más likes que cuando estoy dando una práctica de... Entonces dije, wow, a Sí, nivel de claro. masa, ¿cómo estamos? Sí, sí. Bueno, sí. ¿Nos ibas Ay, a comentar algo más, John? No, pues eso, que intento ser natural y a veces tu propia sensibilidad es lo que a veces a uno lo mueve. Eso es lo que quería decir. Pues ya para ir cerrando esta primera parte, quisiéramos saber que tú que has convivido con tantas comunidades indígenas en Sudamérica, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Algún saber, algún, no sé, cómo de repente ellos consideran a la Pachamama, no sé, algo que te haya llamado la atención, que dijiste, wow, esto si lo hubiera sabido antes o como que todos deberíamos saberlo? ¿Cuál es el aporte personal, o bueno, uno de los aportes personales que te han dejado? Para mí el aporte más fascinante que me han dejado con esa visión de la Pachamama, sobre todo en épocas de la pandemia, cuando ellos también tuvieron una crisis bastante fuerte, el utilizar sus herramientas y sus formas de vida a nivel de medicinas ancestrales y a nivel de entender que esto que hay aquí, que es nuestra medicina ancestral, que viene de nuestros antepasados y que cuando no había ciencia, no había nada, ellos, pues a través de sus visiones y sus estados alterados de conciencia, ellos lo descubrieron. Muchos de la comunidad en épocas del coronavirus, ellos se salvaron su vida y me dijeron, si no hubiera sido porque tenemos esto ahora mismo, que a su vez está conectado con la selva y está conectado con nuestras tierras, el jefe de la tribu hubiera muerto. Entonces dije, wow, no. Entonces eso me oye, generó mucha más sensibilidad, es decir, de la importancia de proteger nuestra selva, nuestros bosques, de no el afán de decir, no, por el tema económico tenemos que ser competitivos y arrasar no sé cuántas selvas y yo decía, no, yo decía,
tiene que ser esto contra los derechos humanos. O sea, hay seres humanos que se están salvando y de alguna forma me parece lícito y moral que ellos generen economías locales y que se vayan de alguna forma adaptando a la modernidad, pero sin perder lo que son con sus tradiciones. Y yo, es que yo dije, me sumo a la ola de ellos, ayudarle y desde mi sensibilidad y desde mis experiencias personales, a veces tan fuertes que he vivido, pues me sumo a la ola de aportar Ok. una pequeña luz con ellos. Claro, qué buena forma, John, de cerrar esta primer parte, ¿no? De acercarnos, ¿no? De escuchar a la naturaleza, o sea, de darnos como esas palabras, porque muchas veces, ¿no? Nosotros creemos que a lo mejor la solución se encuentra en un paracetamol o en No, una aspirina, ¿no? Y creo que pues al final la misma tierra, la Pachamama, el bosque, ¿no? Son los que en realidad, ¿no? Te dan esa cura que a veces nosotros estamos pidiendo y queremos pues a veces solucionar con algún medicamento, ¿no? Y que más allá que de generarnos un bienestar a largo plazo, a lo mejor es un bienestar a corto plazo, que no, que en realidad no repara esa zona, ¿no? Sino que ahí nos va dejando también una adicción, ¿no? Hacia algo a lo mejor más químico, ¿no? Algo que no es natural. Y qué bueno que cerremos con esta parte, ¿no? De decir que en realidad lo natural, ¿no? Y cómo este caso de éxito de las personas que pasaron el coronavirus lograron sobrevivir con la medicina de la tierra, ¿no? Así que muchísimas gracias, John, por este gran aporte de primera mano. Y pues bueno, John, vamos a pasar a nuestra segunda parte, ¿no? De lo que te habíamos platicado de esta entrevista que se llama la dinámica Flash Insight, ¿no? Lo que queremos es que pues también conocer un poquito más de ti, más de la persona y que el único requisito aquí es tratar de contestar con una frase o con una palabra. ¿Vale, John? Así que, vale. primero, John, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Lo que más me apasiona es compartir y poder aprender junto junto a comunidades indígenas. Perfecto, John. Para ti, John, ¿qué es un agente de cambio o qué características tiene un agente de cambio? Un agente de cambio es alguien que se ha empoderado y se ha reconectado consigo mismo en su autoestima y en su conexión con su verdad que le hace sacar toda su luz. Perfecto, John. ¿Qué hábito pequeño ha tenido un gran impacto en tu vida? Ser constante en aquello que creo y la disciplina todos los días. Perfecto, John. ¿Algún consejo de al tuyo del pasado? Pues que lo quiero mucho y que estamos juntos ahora y que vamos a evolucionar y a dar caña. Venga, qué buena, John. Y por último, sabemos que has trabajado en muchos lugares, ¿no? Del mundo, en muchas selvas, pero nos gustaría saber, John, ¿algún lugar del mundo donde te gustaría trabajar en el futuro? Aparte de México, que ya dijiste que quieres venir a México, ¿eh? Sí, tenía parte, quiero llegar a México, pero bueno, quiero ir también a conocer a comunidad indígena mapuche de Argentina. A los mapuches. Buenísimo. Perfecto. Adelante, Mitch. Perfecto, John. Pues vámonos con esta segunda parte. Bueno, esta segunda parte es más acerca de tus gustos y recomendaciones personales, así que pues aquí estamos atentos para tomar nota. Dale. La primera dice sí, un libro o película que recomiendes. Un libro o película que recomiende. Desarrollo emocional, Ser mejor ser de Margarita Blanco, psicoterapeuta mexicana. Mi primer libro que me enviaron de México a España. Qué bueno, una señal de que debes venir pronto a México. Bueno, la segunda dice así, un agente al que admires. Un agente de cambio que admire. Margarita Blanco Rugerio, mexicana, psicoterapeuta. Súper. Perfecto. Un podcast que recomendarías, O un canal de YouTube, en tu aparte caso. de los nuestros, Exacto, aparte del de exacto. John Descubre y aparte de comunicación con propósito. Jürgen Klarik, que es un experto en neuromarketing y tiene muy buenas pláticas y conferencias en YouTube.
Perfecto. ¿Cuál fue el último disco que escuchaste? El último disco de música, Sí. como tal, no, a ver, escucho más bien música clásica o musicales, no tanto como música. Fui a ver hace poquito el musical La Bella y la Bestia. Ok. Qué bonito. Y por último, una cita o una frase que llevas tatuada en el alma. Bueno, esta frase es de mi profesora mexicana, que me la repetí 1 millón de veces cuando me sentí un patito feo y no sabía cuál era mi camino. La evolución del ser es una cuestión de esfuerzo personal. Perfecto. John, pues muy buenas frases, muy buenos datos, todo lo que nos acabas de compartir. Vemos que tienes algunas raíces por ahí mexicanas, ¿no? Esperamos que pronto te veamos por acá, algunas referencias, John. Y bueno, para ir cerrando, John, también nos gustaría que nos compartieras un poquito dónde podemos saber más de ti, si nos hablas, si quieres, de tu canal de YouTube. Ahí todo va a aparecer aquí en la parte de abajo, así que, pues no sé dónde te podemos buscar, John. No sé si nos quieras Bueno, platicar un poquito más de tu canal. vale. Tengo mi canal John Descubre, Jon Descubre. Tengo mi página web. Bueno, mi canal de YouTube principalmente está conectado a mi proyecto Moatrai, porque de alguna forma, a ver, somos un pequeño equipo y entonces dijimos, tampoco vamos a abrirnos 1 millón de redes sociales, 1 millón, porque de alguna forma no tenemos tiempo para todo. Entonces, mi canal de YouTube, John Descubre, ahí podéis ver mis primeras pláticas. Y bueno, ahí toco un montón de temas muy profundos, espirituales, temas de educación holística. Ahí vais a ver que hablo de mi enfermedad de Lyme Ok, y lo que me enseñó. Y bueno, y por último tengo lo de mi proyecto de Moatrai, que tengo mi página web, que la podéis encontrar en LinkedIn, y luego también dentro de mi página web, John Descubre, también ahí está mi página Moatrai Tour, de los servicios que ofrecemos. Y bueno, que soy un chico muy profundo, toco temas muy profundos, y bueno, y ahora en 2025 estamos focalizados en Moatrai Tours y en ok. documentar y en seguir viajando. Y bueno, podéis conocer mi pasado, cuando empecé, y quien quiera saber más, ahí podéis encontrarme. Perfecto, John. Pues ahora sí que si todos tomaron nota por ahí, de todos modos aquí vamos a agregar tanto en la descripción como en el video esos puntos de contacto, John, para que ahora sí que para que te descubran, ¿no? Así que pues John, muchísimas gracias en verdad por tu tiempo. Sabemos que estás en Valencia, que a lo mejor estabas descansando y pues valoramos mucho que hayas tomado la entrevista. Aquí tienes a unos amigos mexicanos para cuando gustes igual y te animes, pues aquí podemos tener una bonita colaboración. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, John. Y pues Mitch, para cerrar, ahora sí que pues dónde pueden ver los episodios, dónde nos encontramos para que igual revisen todo nuestro contenido antes de finalizar la primera temporada. Claro que sí, Chava. Pues ahora sí que como John, también estamos presentes en varias redes sociales. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube como Dimente Impulsores Creativos. También en LinkedIn nos encuentran en LinkedIn así y en Instagram y en TikTok como Dimente MX. Perfecto, Mitch. Pues bueno, pues muchísimas gracias, John. Seguimos en contacto. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Valencia. Muchas gracias por tu tiempo y nos despedimos detrás de bambalinas. ¿Vale? Ok, hasta pronto. Bye, Bye John. bye. Bye, bye.